Queridos hermanos, buenos días en este tercer domingo de Pascua, día 26 de abril. Un domingo en el que podríamos decir se llama el encuentro de los discípulos de Emaús con Cristo. Este texto ya lo hemos leído el miércoles de la octava de Pascua, pero la Iglesia sigue alegrándose en los textos y en este camino hacia Pentecostés, en esta cincuentena pascual, de la resurrección de Jesucristo. Por una parte, la liturgia, los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a Pedro y al colegio apostólico, pero en la figura de Pedro, la alegría que expresan por la resurrección. Y él viene a decir que no es posible que la muerte retuviera a Jesús bajo su dominio. Y él es el primero, Pedro, en proclamar ante el mundo la resurrección del Señor. Y cita incluso el Salmo 15, que dice así, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Fijaos que el texto, de nuevo, como vamos a ver en el Evangelio, se fundamenta Pedro en la Escritura, en la tradición de Israel. El mismo San Juan Crisóstomo, este padre de la Iglesia, decía que Pedro eleva su voz y habla a la muchedumbre con gran e intrépida confianza. Tal es el coraje, dice, del hombre que es instrumento del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser esos instrumentos del Espíritu Santo y con ese coraje que nos da el sabernos acompañados de él, proclamar la resurrección. Dice San Juan Crisóstomo que igual como un carbón encendido lejos de perder su ardor al caer sobre un montón de paja, encuentra allí la ocasión de sacar su calor. Así Pedro, en contacto con el Espíritu Santo que le anima, enciende a su alrededor el fuego que le devora. Fijaos, si nosotros somos esos carbones encendidos que vivimos el fuego del Espíritu Santo, podemos contagiar a nuestro alrededor. No en vano siempre vendrán algunos que quieran apagar esos fuegos, como hemos visto en Pedro, como lo llevará hasta el final de su vida a Pedro, a dar la vida por el Maestro. Pero él sigue. Fijaos, la segunda lectura, que es también de la primera carta del apóstol San Pedro, dice, habéis sido redimidos, hemos sido rescatados, ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Y es Pedro quien continúa a expresar ese misterio de la resurrección de Jesucristo. Y nos viene a decir que tenemos una exigencia de vida nueva en cuanto hemos sido rescatados por Jesucristo. Ya no podéis vivir como vivíais antes. Ahora tenéis que ser conscientes de que el Cordero sin mancha, su sangre, os ha dado una nueva vida. Y dice, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Tomemos en serio nuestro proceder, porque nos han rescatado, no con oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre del Cordero. Por Cristo, dice, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Queridos hermanos, ¿creemos esto? Hemos puesto en Dios nuestra esperanza a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando le dice a Felipe, muéstranos al Padre, dice, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Esa es nuestra esperanza. Un padre del desierto de la iglesia, Melitón de Sardes, en una homilía pascual decía, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Ese es el que ha resucitado a Jesucristo. Ese es el que nos da la vida. Un domingo para confiar. Fijaos que en el Evangelio, el encuentro de Cristo con Emaús,
bueno, pues ya sabéis un poco cómo se desarrollaban los discípulos. El tercer día, después de que a Jesucristo lo han crucificado, no entienden nada, se sienten defraudados, confiaban en aquel líder, en aquel maestro, pero ha muerto como uno más de la historia de Israel, ¿no? Pero fijaos que falta esa conversión, ese reconocimiento. Entonces Jesús viene y camina con ellos, les pregunta, ¿qué ocurre? Eres tú el único que en Jerusalén no sabe todo lo que ha pasado, ¿no? Y entonces empieza él a explicar las Escrituras, a dar sentido a las profecías en Cristo, en aquel que ha muerto y que ya ha resucitado y está con ellos, y que después veremos en el texto cómo le reconocen en la fracción del pan. Entonces, en la conversión de los discípulos, en esa conversación que tienen con ese peregrino desconocido, es impresionante esa expresión que utiliza el texto. Nosotros habíamos creído, nosotros lo habíamos seguido, nosotros habíamos esperado, pero ahora ya todo ha terminado. Estamos defraudados. Y es lo que nos puede pasar también a nosotros ante este texto. Que Jesús de Nazaret, que se manifestó como un profeta, que ha hecho obras, palabras y milagros, ha fracasado, dicen los discípulos. Nosotros estamos decepcionados. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque ese drama, ese sinsentido que expresan los discípulos de Emaús, es, fijaos, como un espejo en nuestra propia situación actual. Nosotros que habíamos creído en Cristo, ¿dónde está ahora? Nosotros que creíamos en Dios, ¿dónde está ahora? Porque nuestro tiempo parece que necesita de cuestiones empíricas, tangibles, inmediatas. Entonces, la esperanza en la fe, podemos estar al borde de decir, ha fracasado. Ahora ya, además, vivimos de una manera virtual, ya no necesitamos la comunidad, ya no necesitamos nada. Ha fracasado. Ese Dios milagrero en el que yo podía creer, no en el Dios de la esperanza, de la trascendencia, sino en el Dios de la inmediatez, no está. Y entonces nuestra fe, dice, entra en crisis. ¿A causa de qué? De experiencias negativas como las que estamos viviendo, de enfermedad, de soledad, de confinamiento, de falta de horizontes, esperanzas negativas que nos llevan a sentirnos sin el Señor. Nos llevan a sentirnos, podríamos decir, abandonados. Nuestro Padre nos ha abandonado, no está aquí. Pero el camino de Emaús nos va a ir revelando a ese Cristo, Y ese camino en nosotros es un camino de purificación. Es un camino de, digamos, madurar nosotros en la fe. Es como el camino del pueblo de Israel por el éxodo, por el desierto. Tenemos que purificar también nuestra fe. Tenemos que entrar en diálogo con ese peregrino desconocido, es decir, con Jesucristo, que nos va a invitar y hoy nos sigue invitando a partir el pan con nosotros. Nos invita a redescubrirle a través de la profecía, de la Escritura, de los acontecimientos, por muy negativos que sean. Porque eso es lo que nuestra fe va a tomar madurez, se va a hacer más profunda, más auténtica, se va a hacer más acrisolada, se va a redescubrir en la redención precisamente, la sangre de Cristo que nos ha rescatado. Fijaos que este texto del Evangelio de hoy es una prefiguración de la Eucaristía. Tenemos la liturgia de la palabra, en Cristo que les explica las Escrituras, cómo da cumplimiento a la presencia del Mesías, y después la Eucaristía, la fracción del pan. Esa fracción que ahí reconocen a Cristo. Nosotros, aunque estamos ayunando ahora de sacramentos, de la Eucaristía, podemos revivir ese hambre de Dios, redescubrirlo en la palabra de Dios, coger la Biblia, la Escritura en casa, con esta explicación de la palabra, revivir, alimentarnos en esa doble mesa, la palabra y la Eucaristía, en la que ahora tenemos que hacer esa comunión espiritual. Tenemos que edificarnos en la comprensión de la palabra de Dios, en dejar a Cristo que aparezca en nuestras vidas y reencontrarnos a pesar de la adversidad y proclamar con alegría la resurrección.
Nosotros que veneramos a María Santísima en estos días especiales aquí en la parroquia, por intercesión de ella, vamos a pedir que redescubramos a Cristo, que en Cristo redescubramos nuestro sentido cristiano, nuestra comunidad, que tengamos una vivencia como discípulos de Emaús que descubren a Jesucristo en su camino, en el encuentro que nos debe transformar lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando salgamos de estos momentos tan adversos, seamos hombres y mujeres nuevos en la fe, que seamos cristianos fortalecidos por la palabra de Dios, llenos de alegría en su resurrección, esperanzados en una vida más allá de lo inmediato y reconocedores de Jesucristo en mitad de nuestro camino, que nos lleva no a otro lugar, sino al encuentro con el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, que este domingo podáis vivir de verdad el encuentro con Cristo a través de la palabra y a través de la fracción del pan, aunque en este caso sea de manera espiritual. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.